Muchísimas, muchísimas gracias por conectarse. Nosotros nos sentimos verdaderamente privilegiados, honrados de poder compartir. No lo hacemos desde un punto de vista expertos, mucho menos de padres perfectos. Yo creo que es todo lo contrario, padres totalmente imperfectos, con una preocupación de que juntos podamos seguir creciendo. En la IGMAR estamos tratando de formar un ministerio que empezó a mediados del año pasado, que se llama Familias en Formación, y uno de los eslogan que recientemente hemos tratado de agregar es Familias, Formación para la Vida. Yo deseo que hoy, esta tarde, más que una clase, podamos encontrar principios que sean el motor para la formación de nuestras familias. Que Dios nos permita poder despertar en todos aquellos. Yo ruego a Dios que, como ya hacían en la oración, que a través de su Espíritu Santo podamos despertar esa inquietud, esa situación de que cada vez que nosotros pensemos en nuestras pequeñas bendiciones que Dios nos ha dado, los veamos como la misión más importante que Dios nos ha regalado. Vamos a comenzar con una presentación. La clase de hoy, nosotros lo llamamos así, crianza de 6 a 10 años, y son 4 temas en general. Ya no alcanzábamos ahí en la invitación a hacerlo, pero es inicio de la educación sexual, independencia creciente, el niño y la niña, cómo ve a Dios, y más. Y en ese y más, bueno, pues cabe, cabe todo. Ok, pues vamos a avanzar con la siguiente clase. Vamos a hacer un resumen. El pasado 16 de enero tuvimos una primera clase y que hablamos de algunos puntos principales, como yo les decía, de 0 a 5 años. El primero fue valores, lo que nosotros quisimos dejar en esa clase y que está ahí, y al final te voy a decir dónde está alojada, es básicamente qué debemos cuidar en esos primeros 5 años, que hoy vamos a reforzar un poco en cuanto al el valor más importante, el que dice Efesios 6, 1 al 3, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la bendición, en cuanto a la honra, en cuanto que es la promesa, ¿no? Que es obedecer a sus padres. Cuando hablamos de hábitos, es importante que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a formar pues buenos hábitos, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, ellos crecen con algunos vicios en cuanto a hábitos y bueno, su desarrollo no es pues del todo pues excelente. Entonces, si tú quieres darte una vuelta por allá, por ahí hablamos acerca de los hábitos. Exactamente, y que entre otras cosas es que los papás podamos estar muy involucrados, y ahí en la clase lo puedes encontrar. La disciplina no es una cuestión de castigos, no es una cuestión de agresividad, sino es todo lo contrario, es esa responsabilidad de moldear su conducta, como dice un poco Pablo a Timoteo, pues que sepan gobernar bien su casa y que hagan que sus hijos sean de conducta obediente, y no tiene que ver con castigos, golpes, sino también ahí te puedes encontrar un poco de dirección en este sentido. Vamos a comenzar entonces con el primer punto de la clase, comienzo de la educación sexual. Vaya tema, es todo un tema, no lo vamos a abordar desde el punto de vista médico. Yo creo que para eso ya tendremos que acercarnos a los profesionales de la medicina, sino desde el punto de vista de la preocupación como padres de que nosotros podamos formar en nuestras pequeñas, en nuestros pequeños, esos principios fundamentales de la educación sexual. Proverbios 23, 7a dice en la versión Reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué está diciendo el proverbio? Como nosotros pensamos, es como nosotros actuamos. Como nosotros, como dice también otra, lo que hay en nuestros corazones, hablan nuestras bocas. Pero aquí estamos hablando de lo que hay en nuestros pensamientos. Y quiero empezar con una pregunta. Y yo creo que este es retante, hermanos, particularmente para los caballeros. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Cosas puras?
cosas santas, cosas para edificación, o nos permitimos pensar cosas malas? Los hombres, hermanos, por diseño divino, somos visuales. Esto ya es parte de nuestra naturaleza, no es algo con lo cual tú puedes quitártelo, ni es malo. El punto es qué hacemos con esos pensamientos, cómo los dejamos a las cosas de Dios. Ahora imagínate, si nosotros adultos necesitamos cuidar qué hay en nuestra mente, imagínate un jovencito, un niño que empieza a desarrollar esa necesidad en su corazón. Este cuadro lo vamos a ver a partir de la foto donde se están dando un beso. Y esto es una película, El Beso, que fue filmada en el año de 1896. Y como tú ves ahí, pues hay un beso entre la pareja. Y en la sociedad de aquel entonces causó mucha indignación, causó protestas, causó revuelos en 1896. Casi un siglo después, en los 60s y 70s, la sociedad requería que una imagen de pareja fuera dormidos y en camas separadas. Entonces ya trascendió de un beso ahora permitir que estuvieran dos personas de sexos opuestos en una cama, como lo dice ahí. Para los años 90 se contabilizó que cada 4 minutos una imagen o contenido sexual explícito pasara. Piensa ya básicamente de 1896 a 1990, un siglo después, nuestros pensamientos, la sociedad ya pasó a ser muy permisiva. Y algo que es importante cuando tratamos de este asunto de qué hay en nuestra mente es cómo nosotros abordamos el tema cuando se trata de hablar con nuestros hijos. Hay una recomendación de los expertos, es que cuando nuestros hijos requieran de este tipo de información, no nos burlemos ni nos cause risa cuando ellos se acerquen a nosotros, aunque la pregunta o la forma de expresarlo sea cómica, porque si no, entonces ellos podrían sentirse avergonzados. Eso es un reto muy grande para nosotros como papás. También nos recomiendan no parecer apenados o avergonzados porque pues a lo mejor no sabemos la respuesta, ¿no? De lo que nos están preguntando, pero portarnos demasiado serios también puede pues cohibir, ¿no? La expresión de los chicos. Nos recomiendan también que seamos breves. Hay chicos que hacen una pregunta y nosotros queremos extendernos, ¿no? En cuanto al tema y a veces no es lo que están preguntando. Pero algo que es importante sobre todo es entender que el contexto en el que nos estamos desarrollando cada vez ha sido más sexualizado en los medios pues, que tenemos a nuestro alcance. Y por ahí había una estadística que dice que hoy maestras de tercer grado indican que es muy difícil mantener la atención de los chicos porque algunos están viendo pornografía en sus celulares. Esto quiere decir que la sexualización de los contenidos en todo lo que es la red, pues ha alcanzado niveles impresionantes, ¿no? Y el tenerlos pues al alcance de un clic, pues ha complicado aún pues el control de estos. Sí. Y esto no es casual, hermanos. Si estamos hablando de niños de tercer grado de primaria, es decir, que son niñitos de 8 años que ya están accediendo a este tipo de material. Y no es casual, no es una casualidad. Ve cómo un beso hace un poco más de un siglo causaba revuelo. Ahora lo tienen los niños en un área, imagínate la escuela, donde tienen acceso a ese tipo de cosas, pero no es casual. El año pasado se contabilizaba que existían en la web más de 1.8 billones de páginas de todo tipo. Y de este 1.8 billones de páginas, un 12% aproximadamente eran específicamente pornográficas, es decir, más o menos 225 millones de páginas están ahí, que te van a aparecer en un link, que te van a estar, y que incluso estás viendo cosas muy
pues, o de otro tipo de situaciones, y te va a parecer algo que te va a llevar a tratar de que veas pornografía. Entonces, imagínate en la mano de un niño esto. Esto no es casual, decíamos, este tipo de páginas en el año, si estamos en el 20, generaron más o menos 5 billones, es una cantidad estratosférica de 5 billones de dólares de ganancia al año. Están las personas que se dedican a esto muy interesados en captar la mente de nuestros pequeños. Están muy fácilmente vulnerables. Entonces, ¿por qué es muy importante que a esta edad de 6 a 10 años nosotros estemos atentos? Y otra estadística más que salía es que de las personas que se conectan a ver pornografía, de cada 3, una es una mujer. O sea, ya no es exclusivo del hombre. También ya está accediendo a este tipo de contenidos a la mente de nuestras niñas y de nuestros niños, que en ambos es destructivo porque va a generar una adicción a algo que no los va a llevar a nada bien. Entonces, ¿qué hay en nuestras mentes? Charles Spurgeon, un pastor del siglo pasado, hizo esta reflexión. Dios no habitará en el salón de nuestros corazones cuando escogemos entretener al diablo en el ático de nuestros pensamientos. Hermanos, por más puros, por más que cuidemos, si nosotros estamos permitiendo que nuestros pensamientos existan cosas que nos dañan, como es este tipo de situaciones de pornografía, de sexualidad, que no es propiamente la que Dios nos ha regalado en el matrimonio, por supuesto que hay una gran necesidad de poder cuidar el corazón y la mente de nuestros pequeños. Aún yo como adulto, es algo que todo este tipo de información me lleva a entender cuán preocupado yo debo estar y ocupado en cuidar mi pensamiento y en ayudar a mi familia a salir adelante. Ok, ¿quién debe enseñar y a partir de cuándo? Definitivamente, la responsabilidad es nuestra. Debemos cuidar que seamos nosotros los que iniciemos esa formación en nuestros hijos, y todo a partir de pláticas sencillas, no necesita ser complicado. Podemos empezar por expresar lo que es la anatomía, simple y sencillamente, ¿no? Pues los expertos recomiendan que podamos hablarles pues a las partes por su nombre. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar que el nombre, el sustantivo que se usa para describirlos puede no ser tan bueno, y por eso lo tenemos que ocultar bajo un nombrecillo por ahí, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos hacer. En ese momento también es importante que notemos realmente qué es lo que nos está preguntando nuestros hijos, ¿no? Y que nos aseguremos si estamos resolviendo su pregunta. A veces damos demasiada información que no nos están pidiendo. Y debemos estar muy atentos durante esas pláticas a percibir sus reacciones, a percibir sus respuestas. A lo mejor él preguntó, papá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿No? O ¿cómo llegué a tu barriga? Y nosotros queremos hacer un seminario de anatomía, ¿no? Humana, y no era lo que nos estaba preguntando, él solo sintió curiosidad por conocer cómo llegó a la barriga de mamá, ¿no? Entonces tenemos que tener ese conocimiento. Sí necesitamos prepararnos definitivamente para poder dar esas respuestas. Y bueno, para profundizar más, la edad de cuando los niños están en tercero o cuarto, ellos ya tienen, perdón, la habilidad para comprender mucho más. Sí, sin duda, pues algo que los papás no debemos perder de vista es que es parte de la curiosidad. Quizá alguna vez tú encontraste a tu pequeña, a tu pequeño tocándose, viéndose, y es parte de la naturaleza. Nosotros no podemos hacer o expresar algo que dañe su concepción de lo que es su sexo, sino todo lo contrario, como ya le decía, a través de pláticas muy sencillas, poder explicarle cosas desde el embarazo, desde una relación no
el detalle de lo que es esta, sino de forma muy general, que básicamente es una expresión de amor. En general, hermanos, pero adelante, Clas. Algo que también es importante es que nosotros expresemos que es saludable y natural hablar de estos temas, porque si desde entonces ponemos por ahí palabras tabú o situaciones, decíamos, como de vergüenza, a ellos les puede causar el ser cohibidos para hablar y acercarnos a nosotros. Y también es momento, es el excelente tiempo para que nosotros los ayudemos a darse cuenta que ninguna otra persona puede acercarse a ellos, ni siquiera alguien cercano a la familia, amigos o familiares. La excepción definitivamente pues son los médicos o enfermeros, siempre y cuando pues estemos pues los papás ahí presentes, ¿no? O nosotros mismos cuando hay que hacer una exploración porque hay una molestia, porque hay dolor, pero es importante, ¿no? Y a lo mejor lo podemos resumir fácilmente. Las partes que no se tocan son las que están debajo de tu ropa interior, ¿no? Y entonces por ahí podríamos resumir, tanto para niños como para niñas, la parte en la que nosotros, ellos deben de cuidar. Y también dar la apertura para que ellos puedan, pues, expresarnos si alguien más, ¿no? Pues, propusiera una situación en cuanto a conocer sus partes, que obviamente no es correcto. Sí, muchas gracias. En general, hermanos, tenemos de 0 a 10 años para empezar a hablar. Sus primeras inquietudes, según los expertos, son en el 3er y 4er año de edad, con este tipo de práctica. Pero como veíamos en la lámina anterior, niños de 3er año de primaria, que es más o menos a las 8, ya están viendo cuestiones en sus celulares. Ahí cabe también el comentario, y lo hablábamos también en la clase anterior, que no es tan recomendable, justamente, a menos que sea por cuestiones de seguridad, poner a la mano de un pequeñito inmaduro un aparato como esto que le va a permitir ver cosas que ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué están haciendo. Ahora, con la siguiente lámina, queremos ver edad más adecuada, temas y recomendaciones. Como lo veíamos anteriormente, dice que tenemos más o menos 10 años para empezar a hablar de acorde a su edad, acorde a la información que ellos mismos requieran, porque hay diferentes caracteres, madurez, interés, algunos muy avesados, otros son un poquito más tímidos, pero con esa firmeza y esa seguridad de poder expresarle los detalles que desean. La edad más adecuada, hermanos, es de 7 a 9 años. Yo no sé si, bueno, todos los que tenemos hijos o hemos tenido hijas e hijos a esa edad, es cuando tú le puedes decir a un niñito, ah, mira esa niña, y él va a decir guácala, y viceversa. Tú puedes decirle a una niñita, ah, mira ese niño, y él va a decir guácala. O sea, porque las hormonas todavía no están presentes. Esa, ojalá, hermanos, es si algo yo quisiera dejarles en esta parte de la educación sexual esta tarde, es la edad más adecuada para tener una plática con anotaciones. Y ahorita vamos a ir a entrar en detalle. Justo es la edad, va a depender de la madurez del pequeño, entre 7, 8, 9, previo a que las hormonas hagan su aparición. Hay que aprovechar ese tiempo todavía. ¿Qué temas podemos hablar con ellos? Anatomía, fisiología del hombre y la mujer, vello púbico, menstruación, desarrollo sexual, interés en el sexo opuesto, sexo en el matrimonio, embarazo, nacimiento, masturbación, emisiones nocturnas, culpabilidad, fantasías sexuales, moralidad, discernimiento sexual, enfermedades venéreas. Obviamente, hermano, pues solamente de escuchar los temas, a mí, yo que tengo hijas, imagínate, poder tratar esos asuntos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si una familia está en sus posibilidades, hermanos, en este rango de edad, que ahora sí, como dice la canción, los niños con los niños y las nenas con las nenas, mamá con la hija o bien papá con el hijo, tengan una especie de mini retiro. Si es posible y está en el presupuesto de la familia, mandar a mamá y a su hija o mandar a papá o a ambos
a una, vamos a decir, una playa tal vez, a un lugar, a un parque, incluso un fin de semana, si fuera posible, donde primero creemos el ambiente de amistad, de cercanía, pues es tu pequeño, tu pequeña, que todavía eres su héroe, que todavía eres su heroína, todavía eres alguien que te sigue mucho. Ahora, ¿qué temas? Depende del interés, pero particularmente, y pues decíamos con anotaciones, es que ella o él se lleve una libreta y tú puedas empezar a hablarle en el caso de las niñas. Ujú. Algo que podemos hacer es, por ejemplo, un diario, ¿no? Bueno, yo lo hice con mis 2 hijas a esa edad más o menos y le escribí todo lo que le iba a pasar, todos los cambios a los que se iba a enfrentar, aún las emociones, que siento que eso fue la parte que a nosotros particularmente más nos ayudó en el sentido de que yo le podía decir, vas a veces estar triste, a veces vas a estar enojada y ni siquiera vas a saber por qué, o sea, como todo lo que en su cuerpo iba a empezar a pasar, mucho antes, obviamente, de que esto sucediera. ¿Cuál es la meta? Primero, que en este caso nuestros hijos, nuestras hijas, vean natural todo lo que va a suceder. Y si mamá ya lo sabe, entonces ella sabrá cómo ayudarnos a enfrentar esa situación. Por ejemplo, cuando se trata de el asunto de la menstruación. A veces, cuando la menstruación llega y somos pequeñas, y no nos han hablado, como en mi caso, la verdad es que nos toma por sorpresa. Y eso nos causa mucha inseguridad, mucho temor y no sabemos a veces ni siquiera cómo reaccionar. A mí me tocó que una maestra me acogiera y me dijera, a ver, ven acá, hija, y me explicó muchas cosas y yo así de, yo ni idea tenía de que esto me iba a suceder, ¿no? Pero es increíble poder ver cómo pues podemos nosotros darles mucha dirección y evitarles, ¿no? Ese tipo de cosas a nuestros hijos, a nuestras hijas. Por aquí me acaba de llegar, este es el diario que yo le hice a una de mis hijas. Fíjense, todavía lo tiene, después de 25 años. Bueno, ya tiene ahora 25 años. En donde, de verdad, cuando las situaciones empezaron a pasar, yo le pude decir, ¿te acuerdas que lo hablamos? ¿Te acuerdas de qué charlamos tú y yo? Este es el momento en el que está sucediendo. Y así como mamá pudo saber en aquel momento que te lo conté, qué era lo que iba a suceder, yo te puedo decir cómo lo podemos resolver, cómo lo podemos enfrentar. Y la verdad es que nos ayudó a desarmar algo que podía parecer una bomba en cuanto sobre todo a las emociones, ¿no? Y nos permitió pues unirnos cada vez más. Sí, sí, sin duda es un momento muy especial, es la inversión más importante que las familias podemos hacer en medio de nuestras posibilidades. Si no hay la posibilidad de salir a un viaje, puede ser todo un día en un parque, donde desayunen, donde almuercen, donde coman y donde en el momento más adecuado se pueda hablar. Por ejemplo, habrá niños, a veces los niños, en este sentido, a veces somos más retraídos y tal vez no haya mucho interés, pero es importante que anoten, por ejemplo, de un niño su órgano sexual, su pene que va a crecer, vello púbico, que su voz va a empezar a enronquecerse, que su cuerpo va a empezar a desarrollar, que las niñas, pues su naturaleza de niñas va a empezar a formarse. Todo eso, como mi esposa decía, va a generar mucha confianza en que, como bien decía, mamá, papá ya lo saben. Entonces, si mamá, papá ya lo saben, no es que son adivinos, pero sabrán que en el futuro, cosas que van a llegar y que será la clase, si Dios nos lo permite, el mayo de 11 a 15, los momentos de adolescencia, de dudas, de ataques, de rebeldía, podemos preverlos. Esto trae mucha confianza. Entonces, una de las mayores recomendaciones que nosotros, con mucho amor, con mucho respeto, quisiéramos dejar a las familias el día de hoy es un presupuesto para buscar el tiempo, para que los papás, hermanos, bajemos un poco los decibeles de actividades. Y no es que metamos con calzador esta actividad, sino sea prioritaria, totalmente prioritaria. Eso les va a dar seguridad. Como ya decía, tristemente, hermanos,
a la falta de conocimiento en este tipo de cosas. Escuchaba hace poquito las estadísticas en el INEGI, cómo niñas de 10, 11, 12 años están llegando a los hospitales con embarazos complicados. Solo imagínate una niña, y con tristeza, quienes las embarazaron no son extraños, son personas de confianza, cercanos. Entonces, la recomendación de que nadie puede tocarlas, que nadie puede ir más allá de lo que ella no quiera dejar, y de que nosotros les demos, y lo mismo para los niños, la seguridad de que esas son sus partes, que son cosas íntimas, y ahí es donde podemos hablar acerca del matrimonio, del embarazo, del nacimiento, del romance, que insisto, en ese momento, como no están las hormonas, ni siquiera quiera escuchar mucho, pero que el hecho de que queden anotadas, de que queden ahí plasmadas, de que estamos cuidando de todos esos detalles, les van a dar la seguridad que como papá, mamá, abuelito, tío, alguien, el adulto responsable, está interesado. Si tenemos dudas de cómo hacerlo, yo creo que tenemos hermanos o hermanas que son profesionales de la medicina y que nos ayuden, o nuestros pastores que nos ayuden como ministros, pues, en nuestro caso, cómo podemos lograr hacer esto. Dice ahí la frase al final: los conocimientos de lo relacionado con el sexo sin responsabilidad sexual es un desastre. No solamente podemos aventar información, sino también crear en ellos una responsabilidad a su edad de cuidarse, para que no tengamos pues muchas cosas que puedan dañar su integridad en esta área de su vida, que es muy delicada y muy desastrosa y que está pasando. Entonces, de 7 a 9, antes de que aparezcan las hormonas, temas de los que tú consideres, pero particularmente el que sí no debe faltar es todos los cambios de su anatomía, de su fisiología como hombre o mujer, ya los plantamos ahí, que van a suceder, y que eso le va a dar mucha seguridad de que estamos atentos. Y sobre todo, la mayor recomendación, hermanos, quiero insistir, nuevamente lo quiero repetir, el mejor gasto que vamos a realizar como familia es donde papá y mamá, mamá e hija, papá e hijo tienen este tiempo. Puede ser un fin de semana, sábado, domingo, dependerá pues de las posibilidades, y que no es algo que podemos ajustar, es algo prioritario para que nosotros podamos iniciar con este desarrollo de la educación sexual de nuestros hijos. Es importante de verdad que lo tengamos nosotros muy, muy en cuenta, porque si es importante para nosotros, va a ser importante para nuestros hijos. Y los vamos a librar de verdad de muchas, muchas preocupaciones, sobre todo porque el desconocimiento trae inseguridad. Y a veces los niños escuchan muchas cosas en la escuela. Debemos también preguntar, ¿qué conocen ellos? ¿Qué han escuchado? Porque a lo mejor puede ser que sepan más de lo que nosotros pensamos. Así y es. entonces es importante escucharlos también. Ok. Punto 2, por favor tengan paciencia, independencia creciente. ¿Para qué la independencia creciente? ¿Cuál es la meta de la independencia creciente? Ahorita ya la estás viendo ahí, pero vamos a ir paso a paso. Este es un cuadro que yo desearía que grabaran en su mente y en su corazón también, en este punto. Cuando nuestros pequeñitos, como está la foto allá, tenemos toda la autoridad, son parte de las mamás, son parte de los papás, la ternura, el cuidado, la dependencia total. Pero es evidente que van creciendo y que van desarrollando nuevos hábitos. La meta es que nos amen más y nos necesiten menos. Esa es la gran meta. No dejemos de ver esa meta. Que nos amen más y nos necesiten menos. A la edad, pues, cuando ya tengan 18, 19, 20, 21, que esta meta, si Dios nos lo permite, vaya acentuándose o vaya quedando ya en sus corazones. ¿Cómo podemos lograrlo? Con palabras de afirmación. Mira, dice la siguiente frase: no somos lo que creemos ser, ni siquiera somos lo que otros creen que somos. Somos lo que creemos que otros creen que somos. Y
Parece un poco de trabalengua, pero ¿cuál es el punto? Tú habrás visto un doctor, voy a poner como ejemplo un profesional de la medicina, ante sus pacientes es un hombre sobrio, es un hombre sabio, es un hombre que diagnostica, es un hombre que tiene el respeto, hombre o mujer obviamente, el respeto de sus pacientes. Pero ese mismo hombre, si por la noche se reúne con sus compañeros, excompañeros de escuela que lo recuerdan a ella o a él como alguien juguetón, como alguien pues así muy informal, delante de sus compañeros deja esa imagen de profesionista y adquiere la imagen del joven universitario en su momento, ¿no? Y nos pasa. Entonces, de acuerdo a lo que pensamos que las personas creen de nosotros, es como nos comportamos. Aprovechando este principio, es importante lo siguiente. El Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 24, la NBI nos dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. El poder hablarles de manera amable, cordial, siempre a nuestros hijos, yo sé que eso no es tan sencillo a veces, pero nos permite no solamente formar una relación profunda con ellos, sino colaborar en la afirmación de su carácter. Dice por ahí las recomendaciones: decirles y hacerles creer en la mejor y más elevada imagen de ellos, ¿no? Para que esa sea la imagen que traten de alcanzar. Definitivamente, si nosotros le decimos es mi campeón, muy bien, reconocemos las actividades o los pequeños logros que ellos puedan tener, para ellos va a ser una forma de decir, sí puedo, sí lo puedo seguir intentando. Y entonces crecer en su independencia aún en las cosas que son importantes. Pero, ¿sabes? También lo contrario lo van a creer. Si nosotros usamos palabras que los descalifiquen, pueden ser muy perjudiciales en sus mentes. Y eso, pues, no les ayuda precisamente en esa independencia, que necesitamos. Por ejemplo, si una vez alguien te dijo tonto, a lo mejor tú te lo creíste, ¿no? O inútil. Y a lo mejor son palabras que pudieran salir de nuestra boca con mucha facilidad cuando estamos pues molestos o estresados o presionados, pero es algo que necesitamos cuidar mucho, porque nuestras palabras como padres tienen un impacto profundo, no solo en la mente, sino en el corazón de nuestros hijos. Sí, sin duda, este es un gran principio, las palabras de afirmación, este proverbio. Afirmación constante. Hermano, yo te quiero dejar con esta pregunta, pero en lo personal, mi padre me decía siempre, él fue alguien, bueno, vamos a entrar un poquito, fue alguien, un campesino, nunca tuvo ni siquiera educación primaria, toda su actividad pues fue en la agricultura, allá en mi pueblito, en Chiapas. Pero él me decía algo siempre, hermanos, y que a la fecha, él ya no vive, pero a la fecha todavía sigue redundando en mi mente. Hijo, tu palabra vale. ¡Wow! Eso me ha marcado, o sea, en todos los sentidos, de la responsabilidad, ir más allá. Para quienes me conocen, incluso hasta a veces con actitudes que faltan todavía modelar, pero si nosotros aprovechamos ese principio de afirmación, vamos a grabar, y no estoy hablando que creamos hombres egocéntricos, egoístas, llenos de, pagados de sí mismos, no, hombres que van a desarrollar un carácter, mujercitas que van a desarrollar en medio de todas esas necesidades emocionales que ya mencionaba Claudia, un principio de afirmación a sus mentes, elogios genuinos. Por ejemplo, mantuviste tu habitación en orden. Eres muy considerada, muy considerada. Gracias porque cuidaste a tu hermanito. O sea, cosas muy puntuales, no elogios de algo que no has realizado, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, que nosotros, para poder llegar a esa meta de que nos amen más y nos necesiten menos, necesitamos hacerlos creer en ellos mismos. Es trasladar la responsabilidad acorde a su edad. Hay una ley, voy a empezar del final hacia arriba,
la ley del estímulo. Y esto no es otra cosa más que trasladar creativamente la responsabilidad del papá al hombro de los hijos o las hijas. Un ejemplo que nosotros nos pasaba es que cuando nuestras hijas ya iban, particularmente la mayor, llegando a la edad de los 10 años, bueno, y también la menor, básicamente las dos, era una pelea que estuvieran listas para ir a la escuela, ya cambiadas, ya preparadas, desayunadas, acicaladas y con todas sus... Entonces imagínate ahí la mamá detrás, ¿no? Y los enojos, los gritos y todas esas cosas. Y por fortuna, leímos acerca de la ley del estímulo, no es algo que tu servidor haya hecho, sino es algo que lo leí. Y que no es otra cosa más que darles metas. Por ejemplo, nosotros quisimos decir de 6 a 6:05, hicimos un pequeño calendario, tenían que marcar para decir levantada. De 6:05 a 6:30, cambiada. Yo creo que hasta en menos tiempo, pero entonces era tiempo suficiente para poder tenerlo. Y bajaban y marcaban. De 6:30 a 6:40, 45, porque la escuela estaba aquí a media cuadra, listas ya con mochilas, escaladas y todo. Si esas 3 puntos de control, levantarse, a estar listas y estar ya desayunadas y preparadas, eran llevadas a cabo en los tiempos establecidos, nosotros les dábamos 50 centavos por cada actividad, es decir, un peso con 50 cada día. En el mejor de los casos, a veces había que ayudar. Pero eso creó una motivación para hacer las cosas. Y algo que ayuda muchísimo es tener reglas claras y sencillas al niño. Si le vamos a pedir que haga cosas, necesitamos ser claros en qué cosas necesitamos que ellos hagan. Porque si no, a lo mejor podemos llamar la atención de algo que no hicieron, pero que ni siquiera ellos estaban conscientes de que lo tenían que hacer. Eso es muy frustrante para los niños. Y entonces, en lugar de ayudarlos a ser independientes, los hacemos rebeldes en ese sentido. Pero podemos crear formas divertidas. Nosotros nos funcionó esa tabla, pero no sé, a lo mejor a ti te funciona algún otro tipo de recompensa. Y pensar en las recompensas pudiera a lo mejor a algunos parecernos, pues no sé, no tan bueno. Pero piensa tú, en tu trabajo, si te ofrecen un bono de productividad, ¿no le echas ganas? Yo creo que sí, Para la mayoría es un incentivo, es una manera de que reconozcan el esfuerzo que tú estás haciendo. Para nuestros hijos es igual. Pequeñas recompensas, la aplicación de beneficios. Y en su caso, cuando estos no se llevan a cabo, también faltas. Por ejemplo, para nosotros, no alimentar al perrito o no dejarle su comida durante 3 días seguidos, pues ameritaba una actividad extra el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Pero te digo, la creatividad es lo que va a ser nuestro límite para poder ayudar a nuestros hijos a cada vez ser más independientes. Sí, fíjate que nosotros en esta cuestión de la aplicación de beneficios y faltas debe ser inmediato. Para un niño, no podemos decir en julio te voy a llevar de vacaciones. Eso no trae una motivación para ellos. Debe ser cumplir con lo que prometimos. Recuerda que la meta es trasladar gradualmente la responsabilidad a los hombros del pequeño, acorde a su edad. No vamos a llenarlos de cuestiones. Yo quiero compartirte, por ejemplo, un ejemplo. Mi hija no tendrá más de 2 años, tenía 19, la menor. En la casa ya le faltaba un poco de pintura. Y dijimos, bueno, ¿cuánto nos cobrarías por metro cuadrado? Y bueno, ella pintó toda la casa. Puso un precio, nos pareció razonable. Y obviamente cada día que terminaba, ya estamos hablando de una jovencita de 19 años, cada día que terminaba o cada 2 días que terminaba hacía cuentas de los metros cuadrados y le pagan. No, bueno, eso era una gran motivación. Hay quienes no estarán de acuerdo, nosotros nos funciona y nos funcionó y creo que es algo que nosotros aplicando la ley del estímulo podemos de forma creativa, otro será a través de un premio, otro será a través de alguna actividad, pero hay que cumplirla para trasladar la responsabilidad desde un pequeñito que se vista, que tienda su cama aunque lo deje como montañas,
que ponga los juguetes en un lugar, que mantenga las cosas en el estante cuando termine, que incluso en lugar de ver tele pueda leer un cuento y empezar a desarrollar otros hábitos. Es justamente, y te puedo decir con mucha gratitud que para nosotros ahora lo que yo veo y la gratitud que tengo a Dios es que pues una de ellas el año pasado ya terminó su carrera, ya trabaja, ya es independiente, dice que ya es una mujer empoderada, una adulta independiente, obviamente, ya tiene la edad, ya tiene todo, ya económicamente no depende de nosotros. Y hermano, solo eso lo único que te puedo decir es mucha gratitud en cuanto a trasladar las responsabilidades a los hombros de ella de forma gradual. No hacerlos adultos pequeños, sino hacerlos niños que disfruten su niñez. Piensa solamente estímulo. Algo que también es importante es no hablar de manera negativa. Por ejemplo, te voy a castigar lavando los trastes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ellos van a ver como eso, como un castigo y no como una oportunidad en crecer en otras cosas, como es el contribuir en los aspectos de la casa, ¿verdad? Pero bueno, ahí te lo dejamos para que tú puedas pensar en más cosas. Nosotros algo que pusimos a el ley del estímulo versus gritos, regaños, amenazas, quejas, ruegos, castigos, ahí tú decidirás qué eliges, ¿no? El estímulo premio que debe ser inmediato, ya lo hemos dicho, y el objetivo es crear responsabilidad personal de forma creativa. Vamos a ver este video de un jovencito, pues, que para mí me inspiró y lo que encontramos en las redes. El hecho de cómo empezó todo. Y al final todo empieza con uno. Cuando aprendí a hacer series, solo hacía una. Agarraba la bola, picaba una, picaba una, picaba una, picaba una, y así vino. Y quería hacer 100. Esa era mi meta. Eso era lo que yo quería hacer. Pero solo hacía una. Me estaba en 99. Entonces la vida me enseñó que así funciona. Que si quieres llegar a 100, tienes que pasar por 50. Que si quieres hacer 50, tienes que pasar por 10. Y si quieres hacer 10, tienes que hacer 1. Usted tiene el mayor de los privilegios. Y es dar el primer paso. El primer paso, hacerlo diferente. Después de todo, ya no era una, eran dos. Entonces agarraba, picaba, una, dos, picaba, una, dos. Después hacía una, dos, tres, y picaba 4, 5, 10, 20, 40. Ya no se me caía. Entonces yo, papi, vea. A mi abuelito, papi, vea. Vea, papi, no se me cae, vea. Y me dice, Pero no, no, ¿sí? Otra pierna. ¿Qué cocina? Controlando el Ok, tuvimos un detalle aquí con el video, perdón. Y han hecho lo que todo ser humano debería hacer en esta vida. ¿Sabe qué es? Creer en el que está la parte. No caminaba. Yo quiero que usted entienda de verdad el fondo de todo esto. No podía caminar. Y le estaba diciendo a mi abuelito que quería hacer series. Y cuando como loco aprendí a hacer con una, mi abuelo me dice que hay que hacer con las dos. Por eso les puse eso a ellos. Porque a veces la vida te acondiciona. Y creemos que por esas condiciones que la vida nos puso no vamos a poder lograr algo más. Claramente, mi abuelito no sé qué fue lo que vio en mí. Pero hoy le doy gracias a Dios por la vida de él. Porque un día, el que empezó haciendo una, terminó haciendo 100. Como ahorita. ¿Me cuenta, por favor? Una vez si llego. ¿Está bien? Cuando llego,
¿Se puede o no se puede? El hecho de cómo empezó. Ok, hermanos, esta parte del 2, su independencia creciente, esa es nuestra meta, que cada vez nos amen más y nos necesiten menos, indistintamente de cuál sea su condición. Ténganos un poquito de paciencia, vamos a seguir avanzando. El niño, ¿cómo ve a Dios? Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Los niños, yo creo que recordarás un poco tu infancia, nuestras dudas, nuestras inseguridades, quién soy, quién me ama, cuál es el propósito en la vida. Si algo nosotros como padres debemos dejar en la mente de nuestros hijos es Cristo lo ama. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. Hermanos, esta es una de las tareas más importantes, que ellos en sus mentes, desde cero a toda la vida, Cristo te ama. Cristo es el que dio su vida por ti. Una de las tareas, perdonen ustedes aquí, una de las tareas más importantes es, como dice Deuteronomio 6:7-9. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Sin duda, hermanos, el que un jovencito, el que un ser humano, que la edad que tenga, se convierta o se acerque a Cristo, nos rebasa. Eso no hay manera de garantizar eso. Esta tarea tiene que ver desde el punto de vista de nuestra responsabilidad de hacer lo que está en nuestro alcance, a potencializar esa oportunidad, instruir al niño en desde su niñez y aún en su vida adulta, no la va a abandonar. Vamos a tomar algunos puntos. Yo creo que la gran preocupación y el gran anhelo es que nuestra iglesia sea, voy a usar esta palabra, repoblada, que nuestros hijos sean quienes van a heredar nuestra fe y la van a dar continuidad para los nietos, para los bisnietos, pero sin duda, pues el mundo también está peleando por sus corazones. Por eso, hermanos, no es solo, yo creo que Moisés, hace ya más de 6,000 años, nos dio la respuesta, incúlcaselas continuamente. No es suficiente breves momentos de oración o escuela dominical. Yo no estoy denostando o menospreciando eso. Sigamos haciendo eso. Agradezcamos a los hermanos de escuelas dominicales, por favor. No tiene nada que ver con eso, pero no es suficiente. Incúlcaselas continuamente. Es vivirlo desde la mañana hasta la noche. Como lo decíamos, el ministerio más importante para los papás, indistintamente cuál sea nuestra condición, matrimonio, abuelo, tío, mamá sola, papá solo, es el fortalecimiento de los principios bíblicos en nuestros hijos. Es importante que utilicemos cualquier espacio, cualquier oportunidad para reforzar eso que estamos enseñando. Decía ir a través de conversaciones casuales e individuales. No sé, salir juntos a ver la puesta del sol y maravillarnos con lo increíble y poderoso que es nuestro Dios y poder transmitírselos así a nuestros hijos a través de devocionales creativos y breves. Esto es importante. Nuestros niños a esa edad no toleran estar más de 10 minutos sentados quietecitos. Entonces necesitamos ser muy dinámicos, muy animados para poder transmitir nuestra fe pues a la siguiente generación. Sí, demostraciones de afecto, cumplidos, incluso si ellos también se portaron mal y dejamos las reglas claras de que es castigable, insisto, no se trata de violentarlos ni de quebrantar su espíritu, sino de hacer que nuestros hijos e hijas sean obedientes. También, si se lo merecen, debemos hacerlo, porque también deben de conocer el Dios amoroso, pero también el Dios que es un Dios de orden. ¿Qué cosas debemos cuidar?
A la edad de 5 a 6 años es cuando los niños empiezan a tener sus primeras dudas. Y es ahí donde nosotros, desde 0 años, decíamos en la clase pasada y como una especie de eslogan, la educación comienza al segundo día de nacidos. Entonces, desde el segundo día de nacidos a la edad que tenga tu pequeño, tu pequeña, debemos dejar en sus corazones, entendiendo que van a sufrir su primera adolescencia a los 5 o 6 años, y todas las que vengan y aún de jóvenes van a haber unas muy buenas, que ya hablaremos de eso. 5 puntos que yo desearía que tú también lo grabaras esta tarde en tu corazón. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entendiendo el concepto de corazón que era para los judíos, para el pueblo hebreo, es lo profundo, es lo que pasa en lo interior de ti, tus valores, tus principios, más que un sentimiento. Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo, el quitar el egoísmo, entender que el materialismo y que todas esas cosas son efímeras, que lo más importante es ese amor y respeto por los demás. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Un pequeñito que aprende que Dios exige una voluntad y que va modelando, y entre ellas es la obediencia a sus padres, entre ellas la obediencia a sus maestros, obviamente para cosas buenas, entre ellas es el respeto por las cosas sagradas, irá formando en su mente en los primeros 5 años todo ese refuerzo. Por eso yo sí creo, hermanos, que no hay tiempo. Yo lo dije la vez pasada y lo quiero repetir. Los papás, particularmente hombres, tenemos la responsabilidad de una triple espiritualidad. Uno, la propia, nosotros con Dios. La siguiente, la nuestra con nuestras esposas y con Dios. Y la tercera, la nuestra, nuestras esposas, nuestras hijas e hijos con Dios. Entonces no hay mucho tiempo de estar dudando de si sí, de si no, de si mi fe, porque el enemigo, como un león rugiente, no está perdiendo el tiempo. Salmo 11:9, perdóneme, es Salmo 119, versículo 9. Ahí vamos a quitarle los 2 puntos después. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Enseñar los principios, estos fundamentos. Del 0 a 5, ellos deben saber amar a Dios, respetar al prójimo, hacer la voluntad de Dios, enseñar los principios que en la juventud, y sobre todo, Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es, y tú ya los conoces, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Quienes vivimos por el Espíritu, dejemos que el Espíritu nos guíe, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, es toda una pelea. Esas son las cosas que en esos primeros 5 o 6 años, cuando lleguen esas primeras dudas, estén fortalecidos, para que un día como jóvenes, rogando a Dios, porque esto solamente es Dios quien puede mover, ellos puedan decir, como decía Isaías, ¿no? Aquí estoy, envíame a mí. Y más, el punto y más, Salmo 119:56, esto se ha hecho parte de mí, guarda tus preceptos. Reconocer nuestro corazón, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, Samuel 15:23, como pecado de adivinación es la rebelión, dejar que los niños sean niños, decíamos no queremos adultos mayores, los hijos imitan nuestros pasos, hermanos, lo que seamos nosotros, ellos lo ven. Ahora que yo tengo adultas, bueno, ya todas adultas, no me dan mucho chance, más bien nada. ¿Qué pasó, papá? Ahora sí, ¿qué pasó, papá? ¿No? Y bueno, yo debo estar muy cuidadoso con mi ejemplo y fallo muchísimo, soy un pecador. Papás, generamos hábitos en los hijos, lectura de libros, nuestras oraciones, integridad, deporte, ejercicio, interés por las personas, respeto, actitudes, gracias, por favor, ayudar en los quehaceres. Hermanos, esto es principios que no son para una clase, son para una vida. Y sobre todo, hermanos, dice esta frase, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra.
es mi corazón, es mi deseo que estos puntos que pudimos hablar de forma muy general puedan ayudarnos a generar esos hábitos, esos ejemplos que solamente Dios en su compasión utilice para conquistar o para que Dios sea quien mueva y conquiste el corazón de nuestras hijas y nuestros hijos. Son aquí algunos libros, sugerencias de lecturas, muchos de estos principios, pues obviamente la Biblia, el fundamento principal, pero que también han sido sacados algunas actividades creativas de estos. No es algo que tu servidor ha inventado, al contrario, me siento muy honrado con Dios por haberlos encontrado en el momento que los pude haber encontrado. Y bueno, este es nuestro calendario de la próxima clase. Como ustedes ven, en la parte azul dice Familias en Formación, 15 de mayo, y así cada uno de los meses nones en este 2022 que nos toca esta clase. Entonces la próxima será el próximo 15 de mayo. Y estaremos hablando de 11 a 15 años. Todas las clases, hermanos, están alojadas en en YouTube, Zona Norte. Nicmar Zona Norte. Y en la página de la iglesia, en nicmar.org.mx, tú ves el icono de Familias en Formación y ahí puedes acceder a todas las clases que se han dado desde el año pasado, que ancianos de nuestro movimiento nos acompañaron brindándonos consejos increíbles en áreas muy particulares de la dirección que nuestros hijos necesitan. Pues no me queda más que agradecer y darles muchas gracias por permitirnos hablarles esta tarde. Y si ustedes lo permiten, pues vamos a tener una sección, sección de preguntas y respuestas. Y con toda tranquilidad, si nosotros hay alguna pregunta que no tenemos la posibilidad de responder, la tomaremos y si ustedes nos permiten, tenemos ahí un grupo en unidad con otros ancianos que podemos plantear la necesidad sin más detalles y recibir dirección y en un momento dado poder brindárselo. Muchas gracias a todos. Ok, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Roselín y Claudia, primeramente agradecerles el tiempo y la dedicación para la enseñanza que han impartido el día de hoy. Y bueno, qué increíble que está grabada porque, pues como dijo Roselín, no es para una clase, ¿no? Es para una vida. Entonces, muchachos, voy a pedirles de favor, los que tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Roselín y a Claudia, la puedan escribir en el chat y apoyándome con Neto, vamos a irle dando seguimiento a estas preguntas que nos hagan. Déjenme ver por ahí. Bueno, yo de entrada, Roselín, en lo que escriben nuestros hermanos sus preguntas, me quedé con esa frase que dijiste, que dependan menos de nosotros y que nos amen más, ¿no? Súper frase, me gustó. Y bueno, tengo bastante tarea, nada más con esa frasecita, tengo bastante tarea. Entonces vamos a ver quién ya por aquí nos está haciendo sus preguntas. Les voy a pedir que mientras leemos las preguntas, si pueden apagar sus micros para que podamos darle seguimiento a las preguntas que aquí nos están generando ya en el chat. Vamos a ver, dice, muchas gracias, excelente clase, saludos desde el sur de Florida. Ay, también desde Florida nos acompañan. No, a ver, déjenme ver, ¿qué más? Ya no veo tanto aquí tan cerca, a ver si Neto me ayuda a leer. Sí, cómo no, claro que sí. A ver, si no me van a ver ahí, así, mejor no. A ver, viene. Saúl Urquieta nos pregunta, ¿cómo hablarles de homosexualidad? Bueno, sin duda, pues yo creo que la Biblia es muy clara en ese sentido. Primero, con gracia. Cualquier actitud, cualquier situación que una persona tenga en ese sentido, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, nosotros no podemos sentir más que amor, compasión, empatía y entender el principio bíblico de la homosexualidad. De hecho, la Biblia es clara en ese sentido, particularmente Romanos habla muy seriamente en eso, y que nosotros con nuestras convicciones firmes en cuanto a los principios bíblicos, pero con el amor y la empatía y la aceptación de las personas, más allá de una preferencia con eso. No sé si eso les ayude. Igual, podemos aprender mucho. Tenemos por ahí un libro que es increíble. A lo mejor si quieren después se los podemos pasar para instruirnos en cómo
acercarnos a nuestros hijos a tratar de temas como esos, porque la verdad es que es un tema muy amplio, nos llevaría varias clases, tal vez poder tener una plática ya preparada para nuestros hijos en ese sentido, pero les hacemos llegar un material por ahí. Muy bien. Gracias, Roselín y Claudia. Es un tema bastante, bastante, y como me aprovecho para comentar nada más, pues cada caso es muy particular y habrá que ver los detalles que nos comenta aquí Saúl, pero qué bueno que tenemos ahí material que nos pueden generar para poder ahí tener más idea de cómo tratar estos temas. Bien, dice por aquí, muchas gracias, hermanos. La pregunta es, ¿cómo hablarles? Bueno, ya es el mismo tema, igual ahí nos van a generar ese material. Dice aquí adelante, tenemos que abordar todos los temas de sexualidad con mi hija de 8 años, nos pregunta Ana. No. Ese de acuerdo al interés. Lo que yo sí creo que debe quedar en una libretita, como viste es la de nuestra hija, es todos aquellos cambios en su anatomía y fisiología que van a llegar. Particularmente en las niñas, el crecimiento de sus senos, el crecimiento de sus caderas, la menstruación. Eso le va a dar mucha seguridad de que papá y mamá saben lo que pasa. Y como lo decíamos, esa seguridad va a poder abrir puertas para otros temas cuando van creciendo. Pero va a depender mucho del interés del pequeño o la pequeña. No podemos tratar todo eso que dijimos ahí, embarazo, sexo, erección y todas esas cosas, sueños húmedos, pensamientos, atracción. No, sería mucho. Incluso si se pueden generar varias pláticas, está bien, pero el principal sí es en respecto a los cambios de anatomía y fisiología, porque van a llegar, invariablemente van a llegar y le va a dar mucha garantía de que papá, en este caso mamá, está muy atenta. Básicamente ese sería. Ok, gracias, Roselín. También Tenemos aquí otra pregunta. Antes. Adelante, Neto. Adelante. Dice, muchas gracias, hermanos. En el caso de mamás solteras con niños varones, ¿es bueno que pida ayuda a hombres de confianza? Sí, de hecho es uno de los grandes ejemplos en la Biblia, pues es el de Timoteo, criado, sí, con un papá, pues vamos a decirlo así, desinteresado en su educación, particularmente espiritual, porque no, la Biblia no habla más allá, pero sí la mamá y la abuela, hablando desde principios. ¿Y quién llega a ser como su mentor? Incluso lo dice mi hijo en la fe, un hombre maduro, un hombre como Pablo. Entonces aquí el cuidado es que pues obviamente sea alguien de mucha confianza, e incluso en presencia de tal vez de la esposa de quien decidas y ella, para que sea algo muy sano, muy de educación. Ya si es algo de niños, de ir a jugar y involucrarlo con otros grupos de jovencitos o de niños, sería importante. Pero sí es un deber cristiano para nosotros, los papás que tenemos en este caso, una pareja, poder ayudar a mamás con niños que así lo requieran. Pero con mucha sabiduría y con mucho discernimiento para que en todo momento pues sea muy cuidado. Y yo solo agregaría aquí, hermanos, es importante que entre familias podamos apoyarnos, que podamos tener amigos muy cercanos, que podamos formar relaciones increíbles con familias en que las edades de nuestros hijos y de nuestras hijas sean compatibles para poder apoyarnos, porque hay temas que a lo mejor nuestros hijos no van a querer abordar con nosotros y es normal, pero hay familias que pueden formar parte como del hermano mayor o el segundo papá. Nosotros aquí hay una familia que mis hijas les dicen papá David, papá Tere, ¿no? O sea, como hay una relación muy fuerte y en cualquier circunstancia ellos se pueden acercar a alguien más. Ok, muchas gracias. Aquí nos comentan también acerca de compartir la lámina de los libros que comentaban, Roselín. Sí, bueno, esta clase va a quedar grabada ahí en la página, bueno, en el YouTube, en la Zona Norte, y ahí obviamente lo podemos reproducir, pero sí, de todos modos, yo no sabría qué región están, nos puede decir, y se lo hago llegar a su líder a su ok. ministro,
Es Noé. Noé González nos pregunta. Ah, no, por supuesto. Adelante, ahí está nuestro. Sí, gracias, papi. Nada más era si la podías poner Él para es mi tomarlo. abuelo en la fe. Nada más Quiere era sacarle si la una captura ponías. de pantalla, dice Noé, que se la Ajá, pongamos sí, ahí. si la podías Se lo poner ahí mando, para se que... lo mando, se lo mando. Órale, gracias. Ok, dice aquí otro comentario. Nos dicen, ¿creen que nuestros hijos pueden ser espejo de nosotros para poder cambiar? Sí, por supuesto. Ellos nos observan en todo momento y por supuesto, ojalá, miren, yo me he equivocado muchas veces, muchas veces. Voy a abrir mi corazón. Yo vengo de un papá, como lo decíamos, que él fue campesino, ya no vive, pero él nos castigaba con fuete de caballo. Pues ahí en la tierra chapaneca, pues tenía sus caballos y eso, y cuando era hora de corregir, no era con palabras, era con el fuete, ¿no? Mm, Entonces, imagínate en mi mente qué es la corrección para mí, o sea, algo tan feo, ¿no? Y he tenido que luchar contra eso muchísimas veces. Y no estoy diciendo que, gracias a Dios, Dios me ha cuidado para mantener, pero es evidente que es una lucha profunda en el corazón. Y cuando yo les he pedido perdón a mis hijas, cuando me he equivocado, ellas obviamente cuando me dicen te perdono papi, pues me abren el mundo, pero solo el hecho de que yo sea vulnerable ha sido un espejo para ellas para ser vulnerables en sus momentos difíciles. No sé si sea por ahí la pregunta o la respuesta, pero si mi ejemplo de reconocer mis errores, mis necesidades particularmente, que son muchas, les abre a ellos la posibilidad de también ser vulnerables y reconocer sus necesidades. Y algo ok. que perdón, Adelante, adelante, quería agregar Claudia. algo. Hay un libro por ahí, creo que lo vi en el chat, dice, tu hijo, tu espejo. Yo he notado que algo que me desespera mucho en mis hijos, o en mis hijas en este caso, es algo que yo no he cambiado completamente y que lo veo reflejado en ellas, y por eso a lo mejor me frustra tanto, porque es algo que yo necesito seguir trabajando. Por ahí te dejo para que pues analices, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede suceder? Está una de mis hijas aquí y tiene una frase que dice que el papá no se había peleado. A ver, por favor. Hola chicos, bueno, lo vi en el Face, pero decía, mi papá no ha discutido o ha peleado con alguien con su mismo carácter hasta que llegó su hija, ¿no? Entonces, y sí aplica muchas veces. Ok, Sí, ok. son nuestro espejo. O somos el espejo y ellas reflejan lo que somos Es nosotros. la mejor frase de toda la clase, papi. Ok, gracias, Roselina. Aquí hay un comentario, esta está interesante. Dice, ¿qué hacer cuando ellos no quieren hablar de este tema porque lo consideran penoso? Hacerlo con confianza, sí, de hecho decíamos, habrá desde los niños más avesados que ya, como veíamos ahí en la internet, andan viendo cosas que nada que ver, hasta los más tímidos que no quieren saber. Pero es crear el momento, o sea, posiblemente en una primera salida, vamos a decirlo así, en una primera cita, papá, vamos a hablar de niño, papá, hijo, perdón, o mamá, hija, no quiera abrir porque es tímida, porque es tímido, porque aún no tiene eso. Pero si nosotros vamos creando el ambiente, llegará el momento en que, a pesar de esa resistencia, empezarán a entender que papá quiere transmitirle algo importante. Aquí, como dice el proverbio, como aguas profundas es el corazón. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos es no pensar que todos van a querer interesarse la primera, sino habrá quienes tendremos que rascar y rascar y rascar hasta que puedan comprender con el amor, por supuesto, que nuestro único interés es ese amor incondicional que les tenemos, ¿no? Básicamente es eso. Ok. Hay dos preguntas aquí del mismo tema. Voy a tratar de juntar las dos. Dice, ¿cómo podemos ayudar a entender a nuestros hijos que el contenido que los medios generan, televisión, radio, música, dice, no es el propicio para su edad? ¿Cómo ayudarlos a que ellos lo entiendan, que ellos lo puedan ver así, que
hay determinado contenido, diferente música, videojuegos, películas, programas de televisión, que no es el momento para que lo vean. Bueno, la verdad es que todo tiene que ver con la manera en que lo expresamos. Yo leí en uno de los libros que mi esposo mencionó, que una vez una mamá estaba preparando una ensalada, ¿no? Y tú sabes, bueno, pues la lechuga se oxida fácilmente y pues hay que limpiarla muy bien. Y entonces la niña que estaba viendo precisamente la preparación de la ensalada le pregunta precisamente si podía ver un programa con contenido, pues, inapropiado, ¿no? Y de pronto la mamá empieza a poner esas cáscaras oxidadas en la ensalada, las cáscaras de la zanahoria, y la hija así como de alarmada, ¿no? Oye, mamá, le estás poniendo la basura a la ensalada. Y la mamá sabiamente le responde, dice, bueno, es que como pensé que no te preocupaba tanto poner un poco de basura en tu cabeza, pues un poco de basura en tu estómago no iba a hacer mucha diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces necesitamos ayudar a nuestros hijos a ver si es sano, si nos va a ayudar, si nos va a edificar y sobre todo si va a ayudarnos a tener una visión completa de lo que es, pero precisamente por eso necesitamos conocer un poco más acerca de las escrituras para ayudarlos a equiparar esa situación. Pero espero que este ejemplo les ayude un poco. Sí, por acá uno de los hermanos me está, y no es que me está recomendando unos libros, ya le pedí de favor que lo ponga en el chat, que creo que nos va a ayudar. Es enriquecer toda esta cosa. Miren, otra parte muy importante a esta edad, de 6 a 10, muchos ya están escuchando cosas de adolescentes, de rock, bueno, es que yo ya ni sé qué música hay ahora, que básicamente están hablando de cosas muy, muy feas ya en la letra de la música. Aquí hay recuerdan lo que hablábamos, que hablemos a nuestros hijos en todo tiempo. A la edad de 6, 7, 8, 9, hasta 10, todavía nuestros hijos nos siguen. Debemos generar actividades recreativas. Por ejemplo, nuestras hijas, no recuerdo la verdad exactamente hasta qué edad, pero solo podían ver media hora de televisión después de hacer su tarea. Bueno, no sé si tú quieres comentar, aquí está mi hija. Después de hacer sus quehaceres, y entonces, y era media hora de tele. Nunca creímos en el Atari en su momento, el Xbox y todas esas cosas. No, en casa no existe eso. Y obviamente pues era entretener los juegos de mesa, actividades diversas, llevarlos para acá, llevarlos para allá. Yo por mucho tiempo disfruté mucho, porque es eso, disfruté muchísimo el salir en citas familiares, en citas individuales. Como yo tengo 3 chicas, mi esposa y mis 2 hijas, pues andar para acá, para allá con ellas. Entonces, el ser papá, como decía Deuteronomio, en todo tiempo, en todo momento, es esa inversión de vida. Y entonces, más allá de todo eso, es crear actividades que solo les permitan ver una media hora de lo que ustedes decidan que vale la pena ver, y sus mentes van a estar totalmente activas. Ya a edades más adultas es que empezaron a tener un poco más de libertad, y no por restricción, sino por convicción de que ocupando sus mentes y su tiempo en cosas productivas. Por mucho tiempo asistieron a jugar básquetbol, a entrenar, a danza, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que tiene que ver con coordinarnos, y que los hijos no es algo que podemos meter con calzador en nuestras agendas, son prioridad. Eso creo que ayuda mucho a romper cualquier tiempo de estar escuchando música, de estar viendo tantas cosas que desafortunadamente están atacando a nuestros pequeños. Ojalá y esto sea de ayuda. Ok, muchas gracias, Roselín. Vamos a tener 2 preguntas más, y para terminar esta sesión de preguntas y respuestas, nos dice aquí Lilian, mi hijo me pregunta, tiene 8 años, si puede tener novia en la escuela. ¿Qué le digo? Pues que se aviente. No, básicamente a esa edad pues es más bien como una cuestión de emoción, y es pues ayudarle a hacer de imitación, es ayudarle a ser un caballero,
pues no besos, no abrazos, básicamente es una amistad especial, pero recuerden, a esa edad todavía las hormonas no aparecen, es más una cuestión de imitación. No, por supuesto, con mucho respeto, y se va a dar cuenta que lo más importante pues es ser ese pequeño caballero en la amistad con una pequeñita, más allá de abrazos, besos y esas cosas, ¿no? Entonces, es más bien imitando una actitud, no sé si de sus hermanos o hermanas, o primos o primas o vecinos, bueno, puede ser jóvenes un poquito mayores, y pues que tal vez le llama la atención eso, pero sí, básicamente pues son niños, como yo decía, desde los más avesados hasta los más tímidos, pero tiene que ver más bien con una amistad, y el que es una oportunidad de ayudarlo a ser cortés, ayudarlo a ser un caballerito, ¿no? Ok. Gracias, Roselín. Vamos, la última pregunta. Todavía hay varias preguntas aquí en el chat, se van a quedar ahí en el tintero, pero bueno, les vamos a pasar a Roselín para que las pueda ir responder y ver la manera de hacerles llegar la respuesta. La última pregunta que tengo aquí dice, ¿cómo ayudarlos con cuestiones de inseguridad entre otros jovencitos? Me imagino, estamos hablando de estas edades, de cómo pueden verlos los demás o qué pueden pensar de ellos. ¿Cómo los pueden estar viendo los otros o qué pueden estar pensando de ellos? Sí, esto es un tema también importante. Decíamos en uno de los puntos que Dios te ama. Desafortunadamente, nuestra sociedad está muy estereotipada con respecto a ciertas cuestiones. Pero si el niño tiene la seguridad que Dios lo ama, que papá lo ama, que mamá lo ama, no va a importar mucho cómo lo traten. Y si es fuerte. Es un tema que no es tan fácil de tratar. Yo nuevamente no me quiero usar como ejemplo, pero creo que cabe. Yo les decía, yo vengo de un pueblito donde pues son unas 200 familias, donde yo crecí hasta los 12 años en un ambiente rural con pocas, y perdónenme ustedes, pero con pocas habilidades sociales, porque pues es un pueblito, es muy cerrado, no hay mucho que hacer, ¿no? De ahí yo me traslado a la secundaria, de 12 a 15 años. Yo tuve independencia desde los 12 años por necesidades, porque en mi pueblo solo había primaria. Y entonces yo me enfrenté a eso, a mis inseguridades, a mis temores. Hablarle a una jovencita a esa edad, era todo un tema de mucha inseguridad. ¿Qué me sirvió en ese entonces que yo no conocía de Dios? Era eso que yo les decía, que mi padre me decía, hijo, tu palabra vale. Y otra de las frases que él me decía es, hijo, tú puedes, tú vas a salir adelante. Y entonces todo eso que podía pasar con los jóvenes, pues yo era más menudito, flaco y esas cosas que son propicias para que, como hoy se llama bullying, ¿no? Pero lo que tú como padre, como madre puedas garantizar en cuanto a su seguridad como ser humano, y sobre todo que Dios lo ama, que Dios dice en la Biblia que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creemos en él no se pierda. Esa es la mayor seguridad. Yo de veras no sé cómo me vean y no es que pero tiendo a ser inseguro por toda esta formación que yo les comento, pero yo sé que lo que hacemos ahora no lo hacemos para el hombre, lo hacemos por uno, lo hacemos porque es por Dios, para Dios y para servir. Y si él tiene esos conceptos de sí mismo, de que Dios lo ama y que va a ser útil para lo que Dios quiera que sea útil, cualquier otro trato, cualquier otro maltrato, va a poder pasarlo por alto. Básicamente sería mi respuesta. No sé. Yo solo agregaría, la verdad es que los chicos, nosotros mismos como chicas, somos inseguros cuando no nos sentimos escuchados o no nos sentimos amados. Entonces, si nosotros les hacemos sentir en nuestra casa amados a nuestros hijos, vamos a ser un refugio contra todo lo que pasa allá afuera, porque pasan muchas cosas. Y la verdad es que el mundo cada vez está más difícil para nuestros hijos. Entonces, si nosotros conseguimos transmitir nuestro amor por ellos, que seríamos capaces de dar la vida por ellos, así como Dios ya dio a su Hijo por ellos también, la verdad es que les vamos a ayudar mucho y escucharlos. Yo sé que hoy vivimos en un tiempo en el que
Acá dicen, hola vieja, ya vine vieja, adiós vieja, ya me voy. ¿No? Andamos corriendo para todos lados, pero es importante darnos espacios para escuchar. Y a veces solo es lo único que necesitan, escuchar, o sea, ser escuchados, ¿no? Los hijos para poder entender quiénes son ellos, porque a veces ni siquiera ellos se entienden, ¿no? Entonces, si lo pueden expresar con alguien que los ama, que los entiende, va a ser mucho más fácil para ellos, ¿no? Entonces, la psicología y los libros dicen muchas cosas, pero yo creo que si ellos son amados y escuchados, van a poder ser hombres y mujeres seguros, seguros en Dios, no en lo que podamos hacer nosotros. El amor de Dios rompe todas las barreras. Ok, pues no resta más que agradecerles nuevamente, Roselín, Claudia, por este tiempo, esta clase, por compartirnos su corazón y toda esta experiencia que ustedes experiencia de éxito que han tenido en la crianza de sus hijas. Entonces, pues si quieren, ahora sí pueden abrir sus micrófonos,